Desde el antiguo periodo de la civilización humana, las personas siempre han tenido una obsesión con las criaturas misteriosas y mitológicas. Como seres curiosos, nos esforzamos por relacionarnos con ellos y fascinarnos por su tamaño y poder. A menudo estas criaturas resultan aterradoras, pero lo inusual es lo que realmente divierte a los humanos. Se han escrito una variedad de historias y novelas sobre estas criaturas, pero apenas tenemos posibilidades de encontrarlas. Las personas a veces hacen declaraciones sobre los gigantes y afirman que tienen la audacia de verlos, aunque la mayoría de las veces, esto resulta no ser cierto. Sin embargo, hoy presentamos parte de la evidencia en vídeo donde realmente se muestra que este mundo está lleno de sorpresas y criaturas misteriosas. Número 5. El aterrador dragón submarino. Los esqueletos de dinosaurios con cuernos fueron revelados en el Museo de Fósiles Paleontológicos de Hingwei en el sur. Y si estos son conocidos como el dragón en sí, una criatura mitológica que simboliza China. Este fósil fue encontrado en 1996 en Asia. Fue descubierto de forma íntegra con una longitud total de 76 metros y desde el día en que se encontró, los expertos han tenido el máximo cuidado. Desde ese momento, se descubrió que la cabeza tiene dos cuerpos. El cuerpo que está ligeramente doblado y que tiene algo extra que sale por encima de la cabeza es precisamente el dragón mismo. La gente suele decir que los dragones son del mundo de fantasía, pero como son muy similares, los nativos de ese lugar aseguran que el dinosaurio fósil es algún tipo de dragón. En el vídeo, en algún lugar en el mar, un gran dragón fue capturado por una cámara para aguas profundas. El monstruo parece estar en búsqueda de su comida. En nuestra imaginación, los dragones siempre poseen un par de alas o, al menos, en las películas de Hollywood, nos lo hacen pensar. El hecho sorprendente es que en las imágenes observamos la aleta emergente del dragón en lugar de las alas. Los cuernos sobre la cabeza llevaron su monstruosidad a otro nivel. En una parte del vídeo, parece estar muy cerca de la Tierra, pero terminó cambiando de dirección. El tamaño gigantesco se puede observar desde la toma superior, donde se ve que el dragón se dirige hacia el otro lado del mar. Sin embargo, la autenticidad del vídeo aún no se ha confirmado, pero los creyentes dicen que el dragón antiguo ha regresado. Número 4. Monstruo en río chino. Una criatura en forma de serpiente apareció de la nada, mostrándose ante decenas de personas cuando pasaban por un bote en la presa de las Tres Gargantas, una planta hidroeléctrica establecida en el río Yangtze. Según los medios locales, la criatura medía casi 6 metros de largo y tenía una estructura corporal aterradora. También se cree que el gigante era bastante fuerte, ya que nadaba contra la corriente de la presa con facilidad. Y como era de esperar, cientos de teorías comenzaron a surgir y algunas personas se referían al monstruo común y no animal del pasado y que la gente cree que ha sobrevivido a través del tiempo. Según la explicación más juiciosa, aunque los funcionarios forestales de la ciudad de Jizraún no han comentado, parece ser que es una pitón birmana, una serpiente común en el área que además de vagar por el suelo, también viven en el agua y tienen la capacidad de nadar. Esos reptiles pueden crecer como la criatura en el vídeo, por lo que es una teoría plausible que puede ser una de estas pitones. Pero hay otra posibilidad. La criatura puede ser un esturión en chino, Asipen sinensis, una especie rara y tomando en cuenta que los esturiones están altamente protegidos por el gobierno chino que lo nombró como activo nacional, o puede ser posiblemente un caluga que se puede encontrar en la cuenca del río de Amur en Rusia. El caluga es carnívoro, con una armadura pesada con dientes afilados. Empujan barcos de pesca y comen pescadores. Desafortunadamente, la incomprensible demanda de caviar de los humanos ha llevado a estos esturiones a la línea de la extinción. Viendo que garabateando en el agua y haciendo grandes flujos de agua, la gente se asusta. Además, lo que realmente la gente no puede negar es que la criatura de tamaño gigantesco ha sido capturada en vídeo. Entonces podemos agregar ahora el monstruo chino del lago Ness como una nueva leyenda haya extenso catálogo de criaturas criptozoológicas. Uno solo puede especular, pero lo que está claro es que una bolsa de basura no se mueve así. Ahora, ¿qué piensas de la misteriosa criatura? ¿Realmente piensas en el gigante Nessie chino o tienes otra explicación? Si te está gustando el vídeo no olvides suscribirte, darle like, y comentar para más contenido. Número 3. Criatura acuática en Tailandia.
Un extraño vídeo que se filtró en internet muestra que una criatura desconocida está nadando cerca de un bote. El vídeo fue subido a internet el 7 de octubre y fue tomado por un pescador tailandés. No registraron la ubicación específica y no revelaron la fecha de la reunión, por lo que hasta ahora, las personas solo tenían las imágenes. Por el momento, el vídeo sigue siendo bastante interesante, ya que la criatura se parece a una tortuga o una foca, aunque ninguno de estos animales se adapta a la apariencia completa de la criatura. Afortunadamente, después de unos segundos, se puede ver la criatura excepcional que ofrece una mejor vista de la bestia acuática. Además, esto no se recuerda a un tipo similar de incidente que tuvo lugar en Hawái en 2015, cuando un pescador local fue a pescar con su caña de pescar y atrapó a una criatura enorme y extraña usando un calamar como cebo. Se asemeja a una anaconda o una especie de serpiente verdosa. Esta vez, hicieron la afirmación de atrapar una criatura gigante de tipo serpiente, aunque en la inversión no es tan grande y normalmente tiene unos pocos milímetros de tamaño. Se han encontrado algunas variedades que crecen mucho más, según algunos científicos. Algunos de ellos son extraños y crecen bastante, hasta 54 metros, que es el ser más largo de la Tierra. No estamos seguros de que si el encuentro tuvo lugar en Tailandia o no fue el de una tortuga marina o algún tipo de muñeca o antiguo dinosaurio acuático, tal vez un plesiosaurio, pero seguramente sabemos que hay muchas cosas que podemos descubrir de nuestros océanos. Algunos de los investigadores dicen que solo se ha descubierto el 5% del fondo del océano, dejando el 95% aún por explorar. Número 2. La extraña anomalía encontrada en el lago Michigan. Sin vencer, un residente de Michigan publicó un vídeo extraño en su página de Facebook. El vídeo es un gran monstruo que se puede ver en el lago del lunes. Según Venció, fue a grabar una tormenta con su cámara web. De repente, la tormenta tomó un tamaño gigantesco y fue entonces cuando ocurrió el incidente. Una criatura gigantesca y misteriosa aparece en el vídeo. Se confunde y el miedo lo hace abandonar el ritmo, pero la fascinación por las criaturas desconocidas no lo deja y árboles se out. Coors Light Station Lighthouse, un hito iluminado para los barcos del lago Maker, es el monstruo que llamó la atención de Pensó cuando estaba filmando una tormenta en el lago Michigan. El vídeo no es tan claro para saber a ciencia cierta que la cosa es un monstruo, pero por el momento parece que sí. Sin embargo, después del lanzamiento de ese vídeo, las personas están dando su opinión. Algunas personas dicen que es una especie de dios o diosa del lago. Otros piensan que puede ser un tiburón que vino del mar y que intenta regresar a su lugar. Algunas personas consideraron eso como un esturión cuya anatomía corporal de hasta 90 kilos y alcanza una altura de 2 metros. Se sabe que el esturión es bastante flexible, pero gigante en este vídeo parece ser mucho más largo de 2 metros y no es flexible en absoluto. Por su parte, el Dr. Anne Franken de la clínica veterinaria Digmer Roure en Broadway le dijo a la radio que cree que esa criatura es una especie de anguila. Las anguilas son comunes en el lago Michigan y son totalmente nativas e invasivas. Desde la estructura y el movimiento del cuerpo, existe una gran posibilidad de que la criatura sea una anguila. Son algunas de las afirmaciones de otros investigadores que dicen que la criatura es demasiado grande para hacer algo así. Una anguila puede crecer hasta 3 metros. Si fuera una criatura de 3 metros de largo, ni siquiera se vería en el vídeo. Número 1. Monstruo del lago Ness captado en cámara. Una cámara subacuática registra por primera vez el monstruo del lago Ness en los últimos meses. Parece que los humanos han vuelto a interesarse en el monstruo del lago Ness, como la discusión ya se ha hecho en varios sitios. La poderosa criatura, que supuestamente ha estado en el área desde hace 1500 años, fue capturada por primera vez como un avistamiento acuático registrado en 565 en el río Ness, pero fue en el siglo XX cuando el gigantesco monstruo se hizo mundialmente famoso. El 22 de julio de 1933, un hombre llamado George Spitzer, mientras viajaba con su esposa, informó haber presenciado que un animal extraordinario cruzaba la calle frente a su vehículo. La criatura, de gran tamaño, incluía un cuerpo grande y un cuello alto. Spitzer dijo que cuando se dirigía hacia el lago, lo vio. Después de este incidente, en los años siguientes, 2 avistamientos más de la criatura han resaltado.
La imagen más popular del monstruo del lago Ness fue capturada por el distinguido cirujano británico, el coronel Robert Wells, en la década de 1990. El retrato fue presentado como un engaño ideado por un hombre cuyo nombre es Sperling. A continuación, se han producido innumerables avistamientos de Nessie, pero por ahora, tal vez tengamos la evidencia más pura. El vídeo revela lo que parece ser una criatura gigantesca que pasa por la cámara de vídeo que se colocó bajo el agua, instalada por la Junta de Pesca de Salmón del distrito de Ness, un organismo legal responsable de la seguridad e intensificación de los fiscales de salmón y trucha marina en el distrito de Ness. Honestamente, cuando ves un gran objeto en forma de anguila pasando tu cámara en el río Ness, lo primero que piensas es en el monstruo del lago Ness, señala la fundación en su página de Facebook. La cámara se coloca en el lago Ness para seguir las corrientes de salmón y ayudar a los vertederos locales a reponer ríos y arroyos. Dado que el monstruo del lago Ness toma lo más destacado de toda Escocia, no es tan difícil olvidar que las vías fluviales de este país ofrecen el mejor salmón del mundo para los pescadores con moscas. Los pescadores, a pesar de los reflejos rápidos, son lo suficientemente rápidos como para atraparlos con sus propias manos. Como está comprobado, ninguno pertenece a las especies silvestres en Escocia. Las personas, el avance y el cambio ambiental son sus peores enemigos, por lo que 2019 es el año internacional del salmón para que las personas estén más preocupadas por la disminución en el número de estos peces. Entonces, está bastante claro que un gigante de ese tamaño no puede ser un pez en absoluto. Además, no era ningún tipo de salmón para la Junta de Pesca de Salmón del Distrito de Leyes, podría ser una anguila europea, una especie en peligro de extinción que se reproduce en una región del Atlántico Occidental llamada Mar de los Sargazos. La investigación consecuente no reveló la confirmación de un tiburón, un pez gato gigante o una criatura prehistórica, pero siempre asumimos que podría haber algo fuera de lo común. Vivimos como humanos, parte de la naturaleza. La naturaleza puede ser complicada y tener el poder de producir desde la hormiga hasta una ballena azul de 100 pies. Ahí es donde nos sorprende el poder de la naturaleza. Criaturas misteriosas y gigantes en nuestro mundo de fantasía, pero a menudo olvidamos que el mundo no solo gira a nuestro alrededor. Desde el lago gigante hasta la criatura de Colombia, los ejemplos siempre han estado allí. Ahora, ¿quién piensan ustedes de los gigantes y las bestias que es en ellos? ¿Alguna vez has mirado de cerca en el río que pasa a tu lado? ¿Estás seguro de que no hay alguna criatura como un antiguo dragón que vive en ellos? Se han visto monstruos gigantes en el mar desde tiempos inmemoriales. Incluso se dice que algunos barcos se han encontrado con estas poderosas bestias. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle like, suscribirte y comentar para más contenido.